El apoyo a las medidas económicas está alrededor del 70%. 70%, 7 de cada 10 venezolanos apoyan las medidas económicas para bajar el alto costo de la vida. 61% apoya limitar las ganancias de empresarios y comerciantes. La valoración positiva de gestión del presidente Maduro subió 11 puntos a partir de las medidas económicas. Esto evidentemente reconectó al chavismo, reconectó al presidente Maduro y al chavismo con sus seguidores. De alguna manera se restableció la esperanza y la ilusión en amplios sectores que estaban descontentos y distanciados del gobierno nacional. Ahora, hay una serie de elementos que no parecieran endosables, sino exclusivos y excluyentes de la responsabilidad del gobierno. La inflación, la escasez, la inseguridad. ¿Cómo logra el gobierno desresponsabilizarse a los ojos del país, endosárselo a la oposición y que eso tenga un efecto político? Mira, aquí creo que en este mismo programa dijimos hace un par de meses que la polarización no era entre el chavismo y la oposición, sino entre el presidente Maduro y su gestión. En el peor momento, antes de las medidas económicas, cuando el alto costo de la vida golpeaba fuertemente el bolsillo de los venezolanos, un desabastecimiento que afectaba la calidad de vida de los venezolanos, en cualquier encuesta, el presidente Maduro tenía una valoración positiva de no menos del 43%. No menos del 43% en plena crisis económica. A nosotros nos daba 47%. Con las medidas económicas sube 11 puntos, se acerca al 60%. Entonces, más allá de la gestión, de la valoración de la gestión, hay un respaldo importante, casi mayoritario al modelo social y político que ha presentado el chavismo y que presentó en su oportunidad el presidente Chávez. El chavismo, más allá de ser una fuerza electoral, es una fuerza social, cultural, simbólica, es una comunidad emocional, una identidad de clase. Se ve claramente en estos resultados electorales. La oposición sigue fuerte en los sectores, en las clases medias, profesionales y altas. El chavismo sigue muy fuerte en los sectores populares. El chavismo tiene que comenzar a repensar su discurso porque necesita ampliar la base social de apoyo. De alguna manera, en los últimos 2 años no ha crecido el chavismo, no ha crecido el respaldo social al chavismo. El chavismo necesita añadir ingredientes, símbolos al discurso que le permita llegar a las clases medias asalariadas, a las clases medias populares y ampliar la base social de apoyo y mantener la hegemonía. Bueno, yo creo que desde hace un par de meses estamos viendo una transición en la imagen o en la gestión de la imagen de Nicolás Maduro, pasando del hijo de Chávez a presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que eso es un cambio importante. Hay una resimbolización de la imagen del presidente Chávez. Y el presidente Maduro está comenzando a construir un liderazgo propio, con atributos propios, con discurso propio. Y eso es una extraordinaria oportunidad para el chavismo y para Nicolás Maduro, por supuesto. Dice el triunfo de la oposición en Barinas, el triunfo de la oposición en Barinas tiene que ver más que con un debilitamiento del chavismo en el Estado, tiene que ver más con una crítica a la gestión del chavismo en el Estado. Independientemente, el gobernador es el hermano de Chávez. Sí, ganó con un porcentaje muy pequeño en las pasadas elecciones regionales. Desde el punto de vista simbólico, bien explotado, puede ser un golpe para el oficialismo y puede ser una ventaja para la oposición. No, yo creo que en Barinas, como en el resto del país, la gente sabe diferenciar en lo que es gestión. Bueno, hay municipios, te voy a dar ejemplo, municipios, sobre todo el caso Lara, que lo evaluamos muy de cerca. Lara no es un estado de oposición, a pesar de que buena parte de las alcaldías está en manos de la oposición. Es un estado chavista y niní, pero que vota para respaldar o para plantear la gestión. Como todos los procesos sociales, el proceso político venezolano es muy dinámico, muy dinámico. La brecha en el municipio Sucre se recortó impresionantemente. Un líder emergente como Pérez Pirela
casi gana las elecciones en Maracaibo, que es una ciudad muy polarizada. Valencia avanzó el chavismo a pesar de la gestión del anterior alcalde chavista. Barcelona, el chavismo se recuperó a principio de la campaña, o hace 3 meses, la oposición estaba ganando Barcelona. Los Teques, hace 2 meses, la oposición estaba ganando la ciudad. Es un proceso dinámico, bien interesante. Lo importante es que se mantiene la correlación de fuerza. En votos nacionales, según nuestros cálculos, el chavismo tiene el 54%, cifra más o menos similar a la que obtuvo el presidente Chávez en octubre pasado. Yo creo que... Pero compáramelo con diciembre y con abril. Bueno, en diciembre la mayoría de las gobernaciones las ganó el chavismo, 20 de las 23. Yo creo que lo importante es resaltar que, a diferencia de muchos analistas que pensaron o explicaban que el chavismo estaba desmoronado, que el chavismo ya no existía con la muerte de Chávez, que el gobierno de Nicolás Maduro se estaba cayendo, yo creo que estos resultados electorales pueden ayudar a entender que el chavismo es una realidad social, cultural y política. Evidentemente estos resultados que favorecen mayoritariamente al chavismo en número de alcaldías y en votos nacionales fortalece el liderazgo de Nicolás Maduro y le permite imponer o fortalecer el plan de la nación, el plan de la patria, que creo que es el objetivo fundamental. Más allá de las medidas judiciales contra alguno u otro líder de la oposición, para el gobierno lo importante es echar adelante el plan de la patria. Tiene varios desafíos Nicolás Maduro. Primero, la gestión. Mejorar la gestión da dividendos políticos y electorales, le permite reilusionar, reconectarse con amplios sectores de la sociedad. El discurso. Es importante revisar el discurso chavista. Tienen que mantener la hegemonía. Eso significa añadir ingredientes que le permitan ampliar la base social de apoyo, es decir, incorporar a las clases medias populares y asalariadas. Resimbolizar la imagen del presidente Chávez, como lo están haciendo. Entender que está emergiendo un liderazgo colectivo en el chavismo. Y evidentemente ocuparse de los movimientos de masas. Son 5 tareas, 5 retos que tiene Nicolás Maduro o el presidente Maduro en este momento. La estrategia de plebiscitar las municipales fracasó. De hecho, en nuestros estudios más recientes, solo el 6% de los venezolanos le otorgaba un significado plebiscitario a las pasadas municipales electorales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? El gran derrotado fue Enrique Capriles, que liderizó esta estrategia de plebiscitar las municipales y acentuó el proceso de repolarización del país a través de un discurso confrontacional. No entendió que sus avances electorales de abril tenían que ver más con la campaña del año pasado, donde se presentaba con una candidatura más potable para amplios sectores de la sociedad y no fue el resultado de la campaña de abril. Es decir, la oposición volvió a desestimar, subestimar la fuerza cultural y social que representa el chavismo. Esto evidentemente reivindica las posiciones del presidente Nicolás Maduro. Evidentemente hubo un proceso de repolarización del país. Después de la muerte de Chávez, nosotros vimos señales de que el país se estaba despolarizando, se estaba encontrando en sus problemas fundamentalmente, independientemente de su posición política. Esta campaña electoral ha repolarizado al país y eso evidentemente favorece al chavismo. ¿Hay posibilidades para una tercera vía? Evidentemente. ¿Hay posibilidades para una nueva oposición? Evidentemente. Estos resultados, como los resultados anteriores, revelan que la oposición debe cambiar su liderazgo, que es un liderazgo fracasado. El actual liderazgo de la oposición es un liderazgo fracasado, que tiene un discurso en contra y no se ha presentado como una alternativa. No tiene un discurso ni inspirador ni esperanzador para convertirse en alternativa.
En su peor momento, en el peor momento de la crisis económica, con alto costo de la vida y desabastecimiento, sin medidas económicas, la valoración de la gestión del presidente Maduro estaba alrededor de 47%. 47% subió 11%. Evidentemente, la gestión, sobre todo en el campo económico, va a ser determinante para que el chavismo mantenga la mayoría. Evidentemente. Ahí, ese es uno de los retos fundamentales. Gestión y en los temas económicos, principalmente.